Radio Bufones presenta La Hora del Pincho con Aitana Fuentes. Buenos días, una semana más, oyentes de Radio Bufones. Hoy es 27 de marzo y son las 11:10 de la mañana. Bienvenidos de nuevo a La Hora del Pincho, el espacio radiofónico de Radio Bufones. Ya queda poco para irnos de vacaciones y para descansar por fin tras este trimestre que vino tan cargadito. Os deseamos a todos muy buena suerte con las notas, que eso también para bien o para mal llega hoy. Por cierto, queremos informaros de una cuestión importante, y es que si te interesa la fotografía y el medio ambiente, has de participar en la tercera edición del concurso de fotografía medioambiental del IES de Llanes. El objetivo es que con vuestras fotografías documentéis la riqueza y la diversidad de los ecosistemas y de los paisajes de nuestro concejo, poniendo en valor su biodiversidad y sus características ambientales. Si queréis participar, podéis enviar vuestras fotografías, muy importante, antes del 12 de abril, a la dirección del correo electrónico medioambienteiesdellanes@gmail.com. No obstante, esta información y también las bases del concurso, las instrucciones de entrega y otra información relevante la podréis encontrar tanto en los carteles que tenéis colgados por todo el Instit como también en la web del centro. Animaos a participar. Sin embargo, antes de cerrar Radio Bufones hasta la vuelta de Semana Santa, recibimos una vez más a una de nuestras secciones más conocidas y exitosas. Pues son voces ya VIPs en nuestros micros, y voces reconocidas incluso más allá de nuestro entorno. ¿Sabéis ya de quién estoy hablando? Bienvenidos Néstor, Elía, Irene y Goyo. Bienvenidos, la tertulia. Ese espacio donde hablamos sin filtros, con datos, con ganas de reflexionar, de debatir y de entender juntos el mundo en el que vivimos. Muy buenas, Ángela. Hola. Hablaremos hoy de un tema controvertido y fundamental, a partes iguales, la igualdad. Pero no vamos a hacerlo desde la ignorancia, desde la fake news o desde el sensacionalismo, sino desde la objetividad. Vamos a intentar traer este tema a nuestra realidad, a nuestras clases, a nuestros pasillos, a Llanes en general. Vamos a intentar comentar, valorar y opinar acerca de la verdad de este tema desde los datos. Pero primeramente me gustaría, chicos, que alguno de vosotros explicara a nuestros oyentes el porqué del programa de hoy, porque hasta hace unos días no era ni de lejos el programa que teníamos preparado. Pues todo viene de una charla que tuvimos hace unos días en el instituto con tercero y cuarto de la ESO. Nos planteaban situaciones como pásame tu ubicación y teníamos que posicionarnos, pero muchas se enfocaban solo a relaciones de pareja, cuando nosotros pensábamos que también podían aplicarse a amistades. Eso generó bastante debate y acabó en una discusión, tanto entre alumnos como con la persona que daba la charla. Y la verdad es que ni las formas ni el tema, y mucho menos cómo se gestionó, nos parecieron del todo adecuadas. Por eso creemos que es importante hablar hoy de este tema aquí, pero de otra manera. La verdad que os agradezco muchísimo que estéis aquí, porque yo personalmente, que viví esa charla que comenta Goyo, para mí fue uno de los momentos más bochornosos que viví, sobre todo desde mi perspectiva profesional. Yo me sentí ya no preocupación por las ideas que se estaban poniendo allí, que también, sino por las faltas de respeto y yo creo que un poco por la actitud y el comportamiento que la mayoría de compañeros tuvieron en aquella charla. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da hoy. Vamos a comentar este tema desde otro punto de vista. Y a ver si me tranquilizáis un poco, porque me quedé el otro día un poco tocada, la verdad. En este sentido, creo que es importante que hablemos de datos objetivos, de datos contrastados. Pues son muchos, en realidad, los que presumen ya de igualdad o los que niegan ciertas evidencias de forma muy peligrosa. Vamos a empezar porque se dice que hay denuncias falsas por violencia de género. Pero fijaos, si hablamos de datos, solo entre el 0,01% y el 0,02% de las denuncias son falsas. Eso, si lo traemos al instituto, a un instituto como el nuestro, que unas 600 personas aproximadamente, sería como ni siquiera llegar a un solo caso. ¿Os sorprende este dato o pensabais que era más alto? A ver, yo sabía que se encontraba en este algoritmo porque, bueno, si te pones a leer un poco los datos del ministerio, lo ves. Y yo creo que mucha gente piensa que hay más denuncias falsas porque no conocen ni tienen a nadie en su entorno que haya pasado por una situación de estas. La gente que
que dice, no, es que son falsas, es porque no lo vivieron ellos directamente ni conocen a nadie. Sí, estoy de acuerdo. Y mirad, si seguimos con más datos, cada año en España alrededor de 50 o de 60 mujeres son asesinadas por violencia de género. Es como si cada año fuesen asesinadas 2 clases enteras de nuestro instituto. ¿Creéis que somos conscientes de lo que significa realmente ese número? Bueno, creo que no somos del todo conscientes. Es un dato que oímos muchas veces, pero no pensamos lo que realmente implica. Sí, sin embargo, cuando lo comparas con algo cercano te impacta más. No son solo números, son personas y situaciones reales. Y pienso que muchas personas todavía no son conscientes de ello. No, desde luego, es que imaginad, 2 clases enteras desaparecen cada año, quedamos solos aquí, ¿eh? No, o sea, ni me río, pero la verdad es que cero gracia. También el otro día, en la famosa charla, alguien afirmaba que la igualdad ya existía. Si buscamos en la RAE el significado de esta palabra, podremos leer que la igualdad es el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y en obligaciones. Ahora bien, según datos recabados en diferentes análisis del Ministerio de Igualdad, las mujeres ganan de media entre un 18 y un 20% menos que los hombres. Para que nos entendamos, mirad, si la participación aquí en Radio Bufones fuese remunerada, Néstor y Goyo cobrarían 1.000 euros. Y Elía e Irene, mis pobres, cobrarían 800 por el mismo trabajo. ¿Os parece realmente que hay igualdad? Porque esto no me lo estoy inventando yo. ¿Creéis que de verdad estos datos forman parte del pasado y no del presente? Según el Instituto Nacional de Estadística, la brecha salarial en España es de entre el 15 y el 20%, con 5.000 euros de media al año para las mujeres, o sea, 5.000 euros menos de media al año. Sin embargo, hay estudios que señalan que esta diferencia depende de muchos factores, como el tipo de trabajo, las horas, el empleo a tiempo parcial, que suele ser mucho más común en los casos femeninos. Si bien es cierto que estos datos no deberían ser así y que a igual trabajo deberíamos de cobrar lo mismo independientemente del género o de cualquier otro factor, deberíamos abrir el debate. O sea, ¿realmente es que cobren menos o es que se las contrata para trabajos diferentes o con otras atribuciones al trabajo? ¿Nos fijamos más en las mujeres para trabajos a tiempo parcial? ¿Es eso lo que pasa? Yo creo que no. Yo creo que con O el mismo cobran- trabajo cobran cobran menos. cobran Mira, habíamos bastante invitado hoy al programa, que no pudo venir por así de última hora, a Sandra, de Administración. Era muy interesante que ella viniera porque ella venía de la empresa privada y nos contaba que durante muchos años, por el mismo trabajo realizado, que sus compañeros cobraban un salario mucho menor. O sea que podemos abrir el debate, pero esos al final son datos contrastados, son datos reales. El por qué, yo sinceramente Sí, me también quedo sin palabras. cobran menos muchas veces porque como son las que normalmente se les atribuye que tienen que ser ellas las que cuiden a los hijos, la gente los contrata muchas veces a media jornadas y cosas así. El tema de las bajas de De maternidad, de paternidad y todo no, eso. no puede ser. Mira, y si hablamos así de nuestro día a día, hay otro dato que buscamos para esta entrevista que dice que las mujeres dedican casi el doble de tiempo a las tareas domésticas que los hombres. Es decir, que si un chico, por ejemplo, dedicara 1 hora al día a este tipo de actividades, una chica dedicaría 2. ¿Cómo se reparten las tareas en vuestras familias? ¿Estáis de acuerdo con estos datos? ¿Creéis que están obsoletos? Bueno, en mi casa más o menos se intenta repartir, aunque no siempre es igual porque mi padre trabaja bastante lejos y por eso está menos tiempo en casa. Por ejemplo, mi abuela hace la comida, mi padre la cena y mi madre se encarga de la limpieza. Repartido. Pero bueno, no siempre es así. Pero bueno, aunque sé que en muchos sitios no es así y creo que se van arrastrando muchas costumbres de hace tiempo que no son nada... Indudablemente. Bueno, sí, en mi casa es algo parecido, pero suele ser mi madre la que hace casi todo el trabajo. Y mirad, otro de los temas que salía también el otro día en este debate y que quizás os resulta más cercano a vosotros los jóvenes es el de la violencia sexual. Y en relación a ello, escuchaba yo estos días en la radio, concretamente en la cadena SER, una noticia que me dejaba fría porque decían que el 100%, de las mujeres que denunciaron una violación no lo volverían a hacer, teniendo en cuenta el calvario que habían tenido que vivir, que pasar por el hecho de haber denunciado. Es que es terrible. ¿Qué tenéis que decir al respecto? A ver, yo creo que eso muchas veces tiene que ver porque una mujer cuando denuncia una violación tiene que pasar por unos procesos burocráticos que son enormes. Si te está diciendo que está denunciando una violación, yo creo que tendría que la justicia en este caso, ella es bastante efectiva, pero tenía que ser todavía más. Sí, es que además, fijaos, porque según las estadísticas oficiales, 1 de cada 5 chicas
ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Es decir, en una clase de las vuestras, vamos a poner que de una media de 25 personas, hablamos de unas 2 o 3 compañeras. Es que es una barbaridad. ¿Creéis que hablamos lo suficiente de este tema? Es un problema serio y hay que abordarlo. La solución para mí pasa por educar en el respeto y la responsabilidad a todos. No por lo que muchas veces pasa, que es que se genera una imagen y se generaliza de que los hombres somos peligrosos solo por ser hombres. Y ese es el problema que hay en la mayoría de las aulas. Muchas veces nos sentimos atacados por la forma en la que se comunican estas cosas. Y creo que lo que deberíamos hacer es buscar otro enfoque sin restarle importancia al problema, porque es gravísimo, pero que la gente no se sienta atacada por ello, porque es la única forma de abrir el diálogo y que la gente de verdad quiera meterse en estos temas que pueden llegar a ser incómodos. Es muy interesante lo que acaba de decir Goyo, que tenemos que tratarlo y educar en valores y todo esto, pero lo de sentirse atacados, que muchas veces es verdad, yo eso lo noté el otro día en la charla, había gente que se sentía atacada cuando en ningún momento se estaba pretendiendo eso, ni siquiera muchas veces el contenido que se está diciendo es el del ataque, sino el de comprender todos estos temas que estamos hablando. Elía quería decir algo. No, yo creo que tampoco, no se habla lo suficiente de ello, porque es un tema incómodo que muchas veces se evita. Además, hay situaciones que se normalizan o, sobre todo en el instituto, se suelen tomar a broma cuando en realidad son muy graves. Estoy segura de que muchas personas no saben identificar una violación más allá de los casos más extremos y hay actitudes que también lo son y no se habla tanto de ellas, por falta de educación y confianza para poder tratar estos temas. Es verdad. Sí, hay mucha gente que lo ve como un tema tabú, pero yo creo que es un tema que se tenía que, en el aula y en el día a día, estas cosas hay que empezarlas por casa. Tienen que explicar que tú no puedes hacer esas cosas, porque, a ver, es que lo digo como si fuera muy obvio, pero hay gente que no lo ve tan obvio. Porque normalizamos, o lo hablamos la semana pasada, normalizamos muchas veces ciertas cosas. Sí. Y ciertas actitudes que hace que, si esto siempre lo digo, yo por ejemplo cuando salgo de fiesta, yo por ejemplo, por Goyo no me preocupo porque sé que Goyo llegará a las 4 de la mañana a su casa, llegará caminando y no pasará nada. Yo me preocupo por ejemplo por Elía. Elía por ejemplo a las 4 de la mañana, debido a las situaciones que estamos... Néstor se preocupa por Elía, tenemos titular. No, para la obra. No, es verdad, o por Irene mismamente, porque si no es lo mismo que Goyo vaya solo que vaya Elía. Y a eso es lo que tenemos que intentar atajar. Es que es verdad. No, totalmente de acuerdo. ¿Y vosotros dónde creéis que está el límite entre él me importa y te controlo? Porque según los datos, más del 20% de chicas adolescentes sufre o ha sufrido control o acoso digital. Bueno, para mí el límite está en la libertad. Si alguien se preocupa por ti, está bien, pero cuando empieza a pedirte constantemente la ubicación, con quién estás o quiere ver tu móvil, eso ya es control. Muchas veces se disfraza de cariño, como si fuera normal. Pero una relación se basa en la confianza. Si necesitas tener el control total sobre la otra persona, eso ya es un problema. Pues fijaos, según los datos, entre un 20 y un 25% de los chicos jóvenes cree que la violencia de género está exagerada. Si traigo los datos aquí al centro, como estamos haciendo con las últimas preguntas, os juro que me ha hecho a temblar, porque eso significa que de una clase de 20 alumnos, unos 4 más o menos piensan así, que estamos hablando de forma exagerada. ¿Por qué creéis que existe esta percepción? Quizás esa percepción viene de que muchos chicos sienten que se les abandona. Sus problemas no se tratan de la misma forma que se trata la violencia de género. Cuando una parte siente que no es escuchada, es más fácil que sienta que se exagera o que sienta rechazo hacia lo que se le está diciendo. Además, muchos mensajes de redes sociales nos incitan a pensar que no se nos quiere en este movimiento, que es ajeno a nosotros. Bueno, yo más que nada siento que es por la falta de empatía. Yo creo que mucha culpa tienen las redes sociales. Cuando en una red social ves a una persona que alborota el orden normal y da esos mensajes que son antidemocráticos y anticonstitucionales hacia ciertos temas, es cuando vienen esos problemas y esa falta como de ver que la igualdad solo afecta a las mujeres y no nos afecta a nosotros. Pero para nosotros conseguir una igualdad total iba a ser una proeza. Claro, porque íbamos a eliminar muchísimos estereotipos que seguimos Dejadme a la muchacha, por favor, que está Irene ahí intentando... No, yo solo quería decir que yo creo que es por la falta de educación y ya. Y mirad, el otro día hablábamos aquí también de las diferencias de los puestos directivos, de los líderes, de los CEOs, de las grandes empresas. Pues escuchamos nombres siempre masculinos, que se llaman Amancio Ortega, Elon Musk, Tim Cook.
pero apenas escuchamos nombres femeninos. Digo apenas por no decir ninguno, ¿eh? Según los datos, solo el 30% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. ¿Por qué creéis que pasa esto? Pues esto es un melón grande, pero yo creo que es muchas veces por el tema de la maternidad y por el tema de que a lo largo de la historia siempre la jerarquización que había era que el hombre tenía que estar superior. Y yo creo que es por temas así. Yo creo que como hay muchas empresas o instituciones en los que los cargos son a dedo o hereditarios, es algo que tenemos que cambiar, pero que es a largo tiempo. Quiero decir, son las costumbres que muchas veces hay en las familias, son esos dejes que no quiere decir que estén bien, pero que no podemos cambiar tanto desde fuera, sino que tienen que cambiarlo desde dentro. O sea, es una cuestión de educación, ¿no? Sí. Desde pequeños. Mirad, y parece que desde que el viernes pasó lo que pasó, que yo no sé si es que me obsesioné con esto, no paraban de salirme noticias con respecto a la igualdad, al machismo. Y precisamente el otro día, os juro por Dios que llegué a casa, puse el telediario y decía la presentadora del telediario que en Sagunto, que es un pueblo de Valencia, había habido una votación para que las mujeres pudieran ser cofrades por primera vez, porque desde la Edad Media era una actividad que, desde la Edad Media, era una actividad que solo realizaban los hombres. Y ojo al dato, porque la sorpresa llegó con los resultados de la votación. 267 hombres votaron en contra de que las mujeres pudieran ser cofrades, frente a 114 votos a favor. Yo me puse a investigar ahí, a buscar información sobre este tema, y por lo visto pasa... O sea, es algo generalizado. Hay un caso en la provincia de León donde hay 5 cofradías que prohíben la participación del sexo femenino. ¿Qué decimos a esto? Hay igualdad, ¿no? Néstor se abstiene, ojo, ¿eh? Yo más tengo. Pues yo creo que es una cuestión de tradición y de... Es una tradición... que yo lo veo así. Porque nos pasó este año en Celorio, en la hoguera de Celorio, había un movimiento de mujeres que querían, pues ellas, plantar la hoguera de Celorio. Nos pareció bastante bien, pero lo que también decíamos nosotros era que, a ver, el año pasado que lo intentaron, claro, al plantar una hoguera tú tienes que hacer fuerza y empujar un árbol. Había roce. Entonces se quejaban. Entonces yo creo que es un poco por el miedo que cierta gente tiene. Ya, pero bueno, hay mujeres que sí que tienen esa capacidad. No entiendo por qué las que sí que lo pueden hacer no les dejan intentarlo, por lo menos. Claro, es que encima estamos hablando que la prohibición, nunca mejor dicho, te prohíbes siquiera participar. Tú vota que sí. Luego ya vemos cómo nos organizamos. Hay que dar oportunidad a todo el mundo. Sí, también se pueden ayudar entre hombres y mujeres. Por supuesto, o a buscar otro tipo de actividad dentro de, bueno, desde la ignorancia, que yo no sé muy bien lo que hacen los cofrades, pero... bueno, vamos a ir terminando, que ya veo el tiempo y me pongo nerviosa. En España se registran aproximadamente 350 homicidios al año. En conjunto, la mayoría de las víctimas son hombres, un 65%, mientras que las mujeres representan cerca del 25, del 35%. Sin embargo, se dice que en el ámbito de la pareja o de las parejas, las víctimas son mayoritariamente mujeres. En cuanto a los autores, el patrón es muy, muy claro. Los hombres cometen la gran mayoría de los homicidios, mientras que las mujeres representan una minoría. Hablamos de ataques de hombre a mujer y de hombre a hombre. O sea que esto muchas veces también se nos pasa valorarlo. ¿Eres conscientes de estos porcentajes? ¿Creéis que son consecuencia del machismo? Sí, yo sí soy consciente de estos porcentajes y al final vemos un choque de que ¿quiénes son las personas que normalmente están metidas en temas más turbios o en cosas así? Por ahí podemos explicar que la mayor parte de los homicidios sean entre hombres. Y lo otro, pues yo creo que sí que puede ser parte del machismo. O sea, al final te estás viendo superior a tu pareja y muchas veces por celos o por querer controlarla o se te va de las manos y no... Y muy brevemente, ¿creéis que el feminismo que precisamente busca erradicar estos patrones beneficiaría también a los hombres? Sí. Sí, claro que sí. Bueno... No sé si algunos pensarán eso, pero en algunos aspectos, en mi opinión, sí. Pues sí, por supuesto. Sí, mira, lo leí hoy por la mañana. Los hombres muchas veces iban a dejar de ciertos estereotipos que tienen, de cómo tienen que ser, del rol que tienen que seguir, se iban a dejar atrás. Porque iba a ser todo en una igualdad. Al final, como veis, todos estos datos que ya ni siquiera van de números, sino de personas, de compañeros, de amigos, de familia, van de vidas reales. Tenemos que ser muy conscientes de ello, tenemos que
reflexionar, que cómo podemos cambiar esto desde el instituto. Hablaba Goyo de la educación. Bueno, pues nada, se nos echa el tiempo encima. Simplemente daos las gracias, chicos, por siempre, una vez más, sobre todo por lo que vivimos aquí hoy, porque, por un lado, por haber comentado desde la objetividad, desde la sinceridad el tema del viernes pasado, porque reconocer el error, aunque no haya sido vuestro, quizás en primera persona, sí que es verdad que darse cuenta, asumirlo, os honra y dice muchísimo de vosotros. Pero, por otro lado, también gracias por este programa, porque haberos abierto con nosotros, habernos transmitido vuestras ideas desde la coherencia, desde el respeto, vamos, a mí me parece fundamental. Ya sabéis que yo os aprecio muchísimo y esto solo me hace reafirmarlo una vez más, sentirme orgullosa de vosotros, de vuestras ideas y sobre todo me hace quedarme tranquila después de mi susto terrorífico de la semana pasada. Así que nada, chicos, gracias, os esperamos muy pronto por aquí de nuevo. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Un placer, Ángela. Y antes de terminar, por Dios, mandamos también un abrazo muy fuerte desde aquí a Aitana, que seguro que se lo está pasando genial en la Semana Blanca y nos acuerda mucho de Radio Bufones. Así que Aitana lo vuelve, dicen por aquí, te echamos mucho de menos, Aitana Fuentes. Y a todos los demás, gracias una vez más por escucharnos. Disfrutad de las vacaciones y descansad. Volvemos muy pronto. Pesa la vida y a veces pesa la muerte, a veces pesa que